la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Si tienes sobrepeso, fumas, bebes alcohol y el estrés forma parte de tu vida, ten cuidado. Eres candidato a padecer hipertensión arterial, una de las enfermedades más comunes en el mundo occidental. La hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos mexicanos. Estamos hablando del 31.6%. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, falla renal. Todos ellos son importantes causas de mortalidad en México. Las complicaciones de la hipertensión arterial se relacionan directamente con la magnitud del aumento de la presión arterial y el tiempo de evolución. No hay duda de que en general el tratamiento temprano de la hipertensión arterial tiene importantes beneficios. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto Mojarro Ríos, cardiólogo de Hospital Semaín. Acompáñanos, continúa sintonizado y aprovecha la oportunidad para resolver tus dudas sobre hipertensión arterial con el experto de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Qué es la hipertensión arterial? Podemos explicarla como la elevación anormal de las cifras de presión arterial en determinada población. Es decir, la presión arterial es variable entre los diferentes grupos de edades, en el niño, en el recién nacido, en el niño, en el adolescente y en el adulto. Las cifras de presión arterial, más allá de lo conveniente o más allá de determinado valor que se relacione con un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares principalmente, a eso se define como hipertensión arterial. No podemos hablar de unas cifras específicas en general. Sí podemos mencionar valores para la población adulta en general de 18 años o más. Se habla que, se ha establecido que 140-90 para arriba, de ahí hacia arriba, son cifras totalmente anormales, y entonces si hablamos de adultos, podemos mencionar que el 140-90 ya es elevado y de ahí hacia arriba todo es anormal. En cualquier clasificación, porque hay diferentes clasificaciones en el mundo, porque hay clasificaciones europeas, hay clasificaciones americanas, hay clasificaciones mexicanas, pero en general todas coinciden en ese valor de 140-90. Pero en realidad el valor se establece porque se sabe que de 140-90 hacia arriba el riesgo se va multiplicando el riesgo de tener problemas cardíacos, embolias, infartos cerebrales, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en general podemos hacer el concepto de que la hipertensión arterial es la elevación de las cifras de presión arterial más allá de 140-90 o más en la población adulta, que lo lleva a un mayor riesgo. ¿Qué es lo que provoca la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene un solo factor causal. Es algo que llamamos multifactorial. Es la combinación o la suma de diferentes situaciones de riesgo. Algunas están relacionadas con hábitos del paciente, algunas están relacionadas con factores hereditarios, genéticos, antecedentes familiares, algunas están relacionadas con el uso de algunos medicamentos o con tener alguna otra enfermedad. Entonces, en general,
se habla de los factores de riesgo más conocidos para tener hipertensión arterial, el hecho, por ejemplo, de tener obesidad o sobrepeso, de tener un estilo de vida sedentario, no acostumbrar a hacer ejercicios, si su actividad física habitualmente es estar sentado, o esa es su actividad diaria, perdón, es estar sentado la mayor parte del tiempo, eso se considera sedentario. Entonces, fumar, consumir bebidas alcohólicas, tener estrés en el trabajo, son situaciones que abonan para que el paciente tenga más posibilidades de desarrollar la hipertensión en algún momento de su vida, ¿no? ¿Tiene algún tipo de carga genética la hipertensión arterial? Sí, eso está muy claro y bien estudiado. Si tenemos un familiar directo, llámese papá, mamá, hermano o abuelo, familiar directo que tenga hipertensión arterial, sobre todo que la haya padecido a una edad relativamente temprana, nuestras posibilidades de tener la enfermedad se van aumentando, ¿no? No hay un porcentaje así específico para si es papá o mamá en nuestro medio, pero si ya tenemos un familiar cercano, tenemos que estar pensando que podemos tener hipertensión y tenemos que checarnos frecuentemente. Sí, no necesariamente significa que la vamos a tener, pero sí que debemos estar alertas. Claro. Muy bien. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión arterial? Bueno, es peligrosa no tanto por tener las cifras de presión elevada en un momento determinado, es decir, tú podrías tener ahorita 150, 90 y ahorita a lo mejor no tienes riesgo de nada. El problema es la acumulación de esas cifras de presión arterial, acumulación tiempo, pues si pasas un día, si pasas una semana, si pasas un mes, un año y luego pasas 2, 3 años con cifras altas, tus arterias en todo tu cuerpo, pero sobre todo en algunas áreas específicas, van alterándose, ya se van enfermando, ya no responden adecuadamente, pierden su elasticidad y eso lleva a que los órganos se dañen, específicamente el corazón, el riñón, el cerebro y la retina, ¿no? Son los órganos que más se afectan. Hay otras arterias en el cuerpo que no se sabe exactamente por qué no se dañan con la misma frecuencia, pero estas que te acabo de mencionar son lechos vasculares o áreas de circulación en donde se afecta mucho con las cifras de presión arterial. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Quiénes son candidatos a ser hipertensos? Bueno, aparte de lo que ya mencionamos, de aquellos que tienen familiares con hipertensión, por ejemplo, el que fuma, ¿no? Ese es, de hecho, candidato fuerte para tener... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que el fumar está asociado epidemiológicamente con tener hipertensión. Los factores ya a nivel... más específico a nivel vascular tiene que ver con el efecto del humo, de la nicotina. Una vez que ha entrado al cuerpo, la tendencia es que los vasos sanguíneos se hagan más estrechos cada vez que uno fuma y que mete el humo a su cuerpo. Entonces eso lleva a que los vasos tengan algo que llamamos en medicina espasmo, es decir, se estrechan y eso están estrechándose y eso los va alterando paulatinamente. Esa es la explicación, digamos, en términos médicos microscópica, ¿no? Pero está relacionado epidemiológicamente en el sentido de que se ha visto que los pacientes que fuman, comparados con los que no fuman, a largo plazo desarrollan claramente más hipertensión arterial. Entonces hay explicaciones tanto microscópicas como epidemiológicas. Muy bien. ¿Qué otras características hacen que una persona se vuelva hipertensa? Ya que hablé de tabaquismo, me paso al siguiente hábito nocivo, que es el alcoholismo, ¿no? El consumo de alcohol en cantidades pequeñas o sobre todo moderadas no está relacionado propiamente con tener enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos estudios que han demostrado una relativa protección contra enfermedades cardiovasculares, pero el consumo de alcohol más allá de lo moderado, es decir, consumir más de 1 o 2 bebidas al día, no en forma acumulativa, es decir, si tú en un fin de semana consumes 6, 7 cervezas o 6, 7 bebidas alcohólicas, pues tu riesgo de enfermedad
cardiovascular y de hipertensión aumenta. Entonces, la gente que consume bebidas alcohólicas rutinariamente, más allá de una cantidad moderada, tiene mayor riesgo de tener hipertensión. Entonces, hay que cuidar ese hábito de consumir bebidas alcohólicas. El peso. Entre más arriba estamos de nuestro peso ideal, nuestro riesgo de tener presión alta va aumentando, nos va haciendo más probable que nos enfermemos de este problema. Entonces hay que cuidar el hábito. Habrá alguna gente que tiene una obesidad importante y que no tiene hipertensión. Bueno, la medicina no es exacta como las matemáticas. Y esa persona es muy afortunada. Claro, es afortunada, pero en general la mayor probabilidad es que si tienes obesidad o sobrepeso, tienes más riesgo de hipertensión. Entonces hay que cuidar el peso para que nuestra posibilidad de enfermarnos se reduzca. El estrés laboral, que es estar bajo mucha condición de presión durante todo el día, y eso lleva a la mayor liberación de adrenalina durante varios momentos del día, hace también el efecto de espasmo vascular y a la larga también lleva a que tengas más posibilidad de tener hipertensión. Situaciones de trabajo en donde tu ambiente es adecuado, donde no tienes una presión importante, pues te mantiene con una menor posibilidad de tener hipertensión arterial. El consumo de sal está sumamente relacionado con hipertensión arterial. Si tú acostumbras a comer y ponerle sal a la comida cada vez que te sirves el plato, entonces el uso del salero está también relacionado con mayor posibilidad de hipertensión. O si tus comidas son ya de por sí saladas, o que se usen muchos alimentos con conservadores, ya de esos que son para calentar y prepararse sin tanto de muy fácil uso, ¿no? Entonces tiene mayor cantidad de sal y eso también te lleva a mayor posibilidad. Muchas veces ni siquiera hemos probado la comida y ya le estamos poniendo sal. Sí, hay gente que, de hecho, en algunos restaurantes ya ha quitado los saleros, ¿no? Sí. Para que no haya ese... Sí, porque de hecho, pues la mayor parte de los alimentos ya son preparados con sal o con condimentos que ya vienen salados, y a veces ni siquiera lo hemos probado y ya le estamos poniendo sal. Sí, y como decías, algo bien importante, esa vida rápida, trabajar todo el tiempo con prisa, a veces nos lleva a comprar comidas fáciles de preparar, comidas que únicamente se calientan en el microondas, comidas que ya vienen preparadas y que por sus características necesitan tener más sal como conservadores, ¿no? Sí. Entonces, el estar consumiendo de manera constante todos los días este tipo de alimentos, pues está incrementando nuestro riesgo de padecer hipertensión arterial. Sí, claro. La otra situación es el sedentarismo, ¿no? El no hacer, que nuestro estilo de trabajo diariamente sea estar sentado mucho tiempo. O sea, incluso hay quien hace ejercicio media hora, como lo recomiendan, media hora, una hora en las mañanas, pero el resto del día se la pasan en una situación de trabajo de sentado, ¿no? O sin moverse. Y entonces eso también se relaciona con hipertensión. Entonces además de hacer ejercicio, lo que recomendamos es que procuremos mantenernos activos. O sea, si tenemos que subir un piso, 2 pisos o lo que sea, tratar de hacerlo por escaleras para que nuestro cuerpo se active. Lo que podamos hacer de actividad física es recomendable. Todo lo que podamos evitar los elevadores, nuestro corazón nos lo va a agradecer. Claro, sí. Cada paso que demos es una ventaja para nuestro cuerpo en términos de salud. Sí. Y qué importante, porque cuántas veces nosotros vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, y no hacemos otra cosa, porque llegamos y nos sentamos a ver la televisión, llegamos y nos ponemos a ya ni siquiera platicar con la familia, más bien estamos interactuando a través de las redes sociales, con el teléfono, con el iPad. Se nos olvida que hay que movernos un poquito, ¿verdad? Sí, incluso claro. En la oficina, si tenemos la oportunidad, levantarnos para ir al baño, ir a tomar un vaso con agua, regresar. Si tenemos que entregar algo, pues hacerlo caminando, ¿no? Aprovechar ese momento, cada una media hora o cada hora, cuando menos, para movernos y dejar de estar todo el tiempo pegados a la computadora. Sí, y tiene ventajas no solamente la hipertensión, sino muchas otras enfermedades, ¿no? Que tienen relación con el sistema vascular, como la insuficiencia venosa, la gente que a veces tiene varices o eso, bueno, le ayuda mucho estar activo, mover las piernas, ¿no? Bueno, la actividad física entonces está relacionada con eso. Ya mencionamos el tabaquismo, el alcoholismo, la carga genética o el antecedente familiar, la obesidad, el consumo de sal. Prácticamente estos son los principales hábitos que tienen las personas que van a desarrollar hipertensión
tempranamente o tardíamente, pero van a desarrollar hipertensión en su vida. El otro factor de riesgo que ya no podemos modificar es la edad, ¿no? Entre más grandes somos, la posibilidad de que nos vamos acercando más a una hipertensión casi irremediable. Algunos estudios dicen que si todos llegáramos a 80 años o más, todos tendríamos algún grado de hipertensión arterial, porque las arterias se van endureciendo, van envejeciendo y entonces ya no son tan distensibles y la sangre va a fluir a una mayor presión. Entonces la edad está relacionada, pero eso no lo podemos cambiar. El sexo, el género, pues también está relacionado. Es más frecuente la hipertensión un poco más en los hombres, aunque después de la menopausia la mujer pierde esa cierta protección de los estrógenos y también su frecuencia de hipertensión aumenta. Aunque hemos visto también que cada vez es más frecuente tener hipertensión en edades jóvenes. Tengo pacientes de 13, 14 años que ya toman medicamentos para la hipertensión, mujeres de 18, 19 años que tienen hipertensión y en las cuales no hay ningún otro factor que lo lleve a ese problema. ¿La hipertensión se cura? Bueno, no es una enfermedad curable como tal, porque es un proceso degenerativo, de un proceso que va evolucionando, pero podemos detener la progresión en un momento dado o incluso corregirla con cambiando los hábitos. A veces le damos al paciente un medicamento y baja la presión arterial y lo alentamos a que cambie sus hábitos y entonces ya bajó de peso, se bajó digamos que unos 5 o 6 kilos, ya bajó de peso, cambió sus hábitos de comer, empezó a hacer ejercicio y resulta que le tenemos que quitar el medicamento porque ya empieza a tener cifras bajas de presión y pareciera ser que se curó la hipertensión. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, ¿qué síntomas presenta? Bueno, hemos oído el término ya muy común del asesino silencioso que se ha dicho respecto a esta enfermedad, y esto es porque el 50% de la gente que tiene presión alta o hipertensión no tiene ninguna molestia. O sea, puede tener la presión tan alta como tú quieras, pero no tiene ninguna molestia. El otro 50% tiene diversos síntomas como dolor de cabeza, que es el más común, a una especie de ruidito en el oído, le llamamos acúfenos, como zumbido, como alguna cosa en el oído, una sensación. Algunas veces tienen como visión borrosa momentáneamente, otras veces tienen mareo, se levantan y se marean, ya están mareados, o tienen fatiga cuando hacen algún esfuerzo. Caminan una cuadra o 2 cuadras y ya se fatigan cuando antes no les pasaba eso. Entonces, los síntomas son inespecíficos porque esos síntomas los puede presentar cualquier otra enfermedad, se los puede dar cualquier otra enfermedad, perdón. Entonces, el diagnóstico no lo basamos en si tiene síntomas o no, lo cual es importante porque muchos pacientes dicen, bueno, es que yo no tengo ninguna molestia, pues ¿por qué me voy a checar? Y claro. Entonces, esos son los síntomas más comunes, pero también hay que entender que la otra mitad puede no tener ningún síntoma. Entonces, no podemos confiarnos a que si no sentimos ningún síntoma, no tenemos hipertensión arterial. ¿Cómo entonces debemos hacer para saber si somos o no hipertensos? Bueno, tenemos que tener la costumbre de checarnos con cierta periodicidad, una vez al año, no lo sé, cada 6 meses, dependiendo cuáles sean nuestros antecedentes familiares, o si ya sabemos que tenemos cierto riesgo porque no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Tenemos que tener la costumbre de hacernos una revisión médica básica cada 6 meses o cada año, y entonces en esa revisión debe ir incluida la medición de la presión arterial. Y entonces que nos digan si la tenemos normal o no, y si estuviera elevada ligeramente, pues hay que hacer una medición en los siguientes días para saber si esta elevación es una cosa aislada o si estamos teniendo diariamente la presión arriba de lo normal. O sea que justamente con esto es como vamos a saber si esa subida de presión fue un caso aislado, o si ya realmente estamos entrando en un problema de hipertensión. Sí, perdón, porque no se hace el diagnóstico con una sola medición. Entonces sí es importante, si una vez sale elevada, hacer una medición en los siguientes días. ¿Cómo es la mejor forma de medir la presión arterial? Bueno,
Cuando se va a hacer apenas el diagnóstico, hay ciertas guías ya bien establecidas de que el paciente tiene que estar sentado con el brazo apoyado en una mesa o en alguna zona donde podamos apoyarlo, y que la medición se hace con determinados estándares, ¿no? Sí. Y no haber consumido bebidas alcohólicas ni café en la hora previa, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se tiene el diagnóstico de hipertensión arterial, como tú me lo planteas, entonces el paciente debe tener idealmente un baumanómetro en su casa para que lleve un registro que en ocasiones lo indicamos diario, sobre todo al principio de un tratamiento médico, pero después ya le decimos tómeselo una vez por semana la presión y vaya anotando, es decir, tener una bitácora de sus presiones, y entonces cuando va a la consulta con nosotros ya le dimos un tratamiento y nosotros medimos la presión del consultorio, pero tomamos en cuenta todas las presiones que se tomó, porque la presión del consultorio no es la misma que la de la casa. Claro. Y la de la casa estrictamente sería la ideal para tomar en cuenta respecto al tratamiento. Entonces debe tener un baumanómetro adecuado. Generalmente recomendamos un baumanómetro electrónico, porque eso le facilita al paciente poder checarse, no tiene que aprender más cosas más que aplanar el botoncito, ponérselo bien, etcétera. Y la medición de la presión la puede tomar generalmente no cercano a la toma del medicamento, es decir, si te tomas la pastilla en la mañana, tómate la presión en la tarde o en la noche para saber que no tiene el efecto, porque todos los medicamentos tienen un efecto más marcado inmediatamente en las primeras horas después de que se lo toman. Entonces se toma con el aparato electrónico que, estaba mencionando que idealmente es de brazo. El brazalete, el más recomendado es el que va en el brazo, no en la muñeca. Y entonces ya hace su registro y lleva sus medicamentos. Cuando va a la consulta nos muestran los registros que tiene, hacemos un promedio de las mediciones, vemos en qué momento se le está subiendo, cuál ha tenido la presión más alta, la más baja y el promedio, y así podemos saber si su tratamiento le está funcionando o no. Sí, porque a veces toma la pastilla, pero dice, yo me tomo la pastilla, pero si no funciona el tratamiento hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Entonces, en resumen, el tratamiento para la hipertensión arterial es... En resumen es los hábitos, cambiar nuestros hábitos. Es lo más importante. Sí. El no cambiar nuestros hábitos y tomar una pastilla generalmente lleva a una mala respuesta al tratamiento. Entonces, cambiar todos nuestros hábitos y, si es necesario, y el médico nos lo indica, tomar un determinado medicamento. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le harías a un paciente que tiene hipertensión arterial y que tiene toda la intención de modificar esos hábitos para poder controlar su presión de la mejor manera? Bueno, primero la recomendación es explicarle claramente cuál es el beneficio que va a lograr con cada una de las cosas. No es lo mismo que le diga al paciente, haga esto, póngase a caminar 30 minutos y no le explique yo cuál beneficio va a tener. Entonces hay que explicarles qué tanto puede reducir su presión con cada uno de los cambios, qué tanto baja con el ejercicio, qué tanto baja con dejar de fumar, qué tanto baja reduciendo la cantidad de sal. Cifras ya se conocen bien, pero al paciente le podemos, sin hablar de tantos números, decirle, a ver, si usted baja de peso, comienza a hacer ejercicio y deja la sal, pues es probable que su presión de tenerla en 140-90 se vaya a 130-80 y que este medicamento que le estoy indicando ahorita lo deje de tomar. Entonces, yo le insisto mucho al paciente que tiene que cambiar los hábitos. Llega a haber algunos pacientes que son delgados, hacen ejercicio, tienen una buena alimentación, pero tienen hipertensión, y esos pacientes son los más difíciles. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacerlos cambiar tantos hábitos. Es cuestión hereditaria generalmente lo que traen, y tienen hipertensión y tienen que tomar medicamento. Esos pacientes, pues desafortunadamente, tienen menos esperanzas de dejar el medicamento, porque ya son gente que hizo todos los cambios que tenía que haber hecho y aún así es hipertenso o desarrolló la enfermedad, ¿sí? Pero el paciente que tiene obesidad y que no hace ejercicio, sedentario, etcétera, etcétera, pues es el más fácil, porque les podemos alentar más a cambiar sus hábitos y es más fácil que logremos un buen resultado. Y él mismo va a notar esa diferencia en el momento en que empieza a hacer los hábitos de una manera más saludable, cómo va a ir su presión bajando. Sí. Mucho se habla a través de las redes sociales de una alimentación cardiosaludable. ¿Cuál es esa alimentación? Bueno, la alimentación, digamos así, cardiosaludable es aquella que incluye
muchas frutas, pero sobre todo verduras, ¿no? Verduras, frutas, poca cantidad de carne, sobre todo si vamos a recomendamos carnes blancas de pescado o de pollo, la carne roja también, pero en menos cantidad, poca sal, mucho líquido, mucha agua natural, ¿no? Hay algunas dietas ya muy conocidas en el mundo científico que están relacionadas con tener menor hipertensión, como la dieta mediterránea, que es precisamente de esa zona europea y que pues aplica bien para ellos, pero a veces para cambiar nuestros hábitos los mexicanos y adaptarnos a una dieta que no tenemos incluso a veces los mismos alimentos es difícil. Dejar la tortilla es difícil. Dejar la tortilla es difícil, etc. O hay otras dietas americanas que son famosas también, pero yo creo que no se trata de ponerle al paciente, usted va a desayunar esto, usted va a comer esto y usted va a cenar esto, sino decirle que tiene que ir cambiando hacia ciertos grupos de alimentos, decirle cuál es el grupo de alimentos que más le conviene y que él vaya decidiendo poco a poco cuál es cómo combinarlos, cómo combinarlos, reducir la cantidad de calorías para que pueda reducir su peso. Tratar de bajar de peso con el puro ejercicio es prácticamente imposible, o sea, si no cambian sus hábitos de alimentación no van a bajar de peso. O sea, a lo mejor es hacer una combinación de todo ello, ¿verdad? Definitivamente. Todos tenemos que cambiar en la familia los hábitos saludables. Sí, claro. Yo siempre le digo al paciente, bueno, usted va a cambiar esta forma de alimentación, pero la idea es que el cambio sea en general, que toda la familia, papá, mamá, hijos o los que estén más ahí en la familia, hagan el cambio de alimentación. Porque para empezar es difícil que tú estés comiendo algo y que al lado estén las papas, la hamburguesa, claro, y todo. Sí, los tamalitos y todo lo demás. Entonces tiene que ser algo parejo para que todo el mundo no empiece el paciente a decir, bueno, ¿y por qué yo voy a comer esto y los demás no? Entonces tiene que ir cambiando todos, pero también porque si yo tengo hipertensión y tú no, y yo como diferente, a la larga, en un corto tiempo vas a tener hipertensión y los niños en un corto tiempo van a tener también hipertensión. Entonces hay que hacer el cambio en toda la familia y enseñar a los niños a comer adecuadamente, porque una vez que uno quiere cambiarlos cuando ya tienen 20, 25 años y que ya estuvieron comiendo de una manera durante toda su niñez y adolescencia, se vuelve más difícil hacer el cambio. Yo entiendo que a veces a los niños darles verduras y darles otros tipos de alimentos sanos no siempre es tan fácil, pero el problema es que desde pequeños los acostumbramos a que coman eso. Si nosotros desde niños les damos determinado alimento, ellos van a agarrar el sabor y se van a acostumbrar a comer eso. Es cuestión de costumbres nada más, pero la situación es familiar. Tienen que cambiar los hábitos toda la familia. Yo creo que todos hemos visto algunos videos en internet donde te dice el efecto de tomar determinado refresco y con esa gran cantidad de carga de azúcar, en cómo se comporta en el organismo y cómo es que te provoca primero esa euforia y luego ese bajón y tú ya estás esperando tomar más, ¿no? Sí. A diferencia de que si te acostumbras a comer con agua, pues por un lado mantienes una bebida saludable y por otro lado te das la oportunidad de disfrutar mejor el sabor de los alimentos porque no lo estás mezclando con azúcar, otra cosa, con el azúcar. Pues Jorge, yo agradezco mucho que hayas venido el día de hoy a platicar con nosotros acerca de la hipertensión arterial. Realmente creo que es algo importante que debemos cuidar como parte de nuestra salud, el mantener tensiones arteriales adecuadas, porque bueno, ya lo mencionaste, el tener la presión arterial alta por mucho tiempo, pues cada vez afecta más a algunos órganos, ¿verdad? Específicamente mencionabas los riñones, los ojos, el cerebro, el corazón y el corazón. O sea que para cuidar esos 4 órganos, que los 4 son vitales, pues tenemos que mantener nuestros niveles de presión de una forma adecuada. Así es. Pues muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. De nada, al contrario. Y recuerden ustedes, si quieren una cita con el doctor Jorge Alberto Mojarro Ríos, solamente tienen que llamar al 241-2802 y él podrá hacerles desde un chequeo para saber que su presión arterial está bien o bien cualquier otra cosa relacionada con el corazón y que ya será tema de una entrevista más adelante.